parte, el fiscal general del Estado, también ha iniciado la investigación de estas acciones. ¿Tenéis también servicios especiales? Sí, eso ya es pasarse por aquí y aquí se informa. No digo nada ahí. Un potente escáner rastrea las ondas en busca de conversaciones. El aparato pone automáticamente en marcha sus grabadoras al detectar comunicación en el teléfono móvil. El sistema opera desde las instalaciones del CSIC, desde el corazón de los servicios de inteligencia del Estado. Pero la casa, como denominan los agentes a su central, tiene grietas. El exagente, conocido como KA, es el principal sospechoso de la filtración de las escuchas. Un agente ha roto la regla de las reglas de los espías, la del silencio. Dígame. Repite. El Mundo ofrece la exclusiva. La portada del lunes provoca sobresalto generalizado. El CSIC ha grabado durante 10 años conversaciones telefónicas a políticos, empresarios y periodistas. Con el segundo capítulo, ya en martes, se alteran todos los equilibrios. El CSIC ha alcanzado con sus escuchas al rey y a personas de su entorno. El Mundo acredita con un listado manuscrito que la grabación del rey se hizo el 4 de octubre del 90, cuando hablaba desde un teléfono móvil. Lo relevante es que no estamos ante unas figuras o unos comportamientos irregulares o ilícitos que afecten a personas individualizadas o indeterminadas. Yo creo que aquí deberíamos pensar si acaso no estamos en presencia de unos ilícitos masa, es decir, que tienen por objetivo a una colectividad. Yo creo que en estos comportamientos el sujeto pasivo de esa ilegalidad no es tanto la persona a quien se ha intervenido su teléfono, a quien se ha espiado, a quien se ha atentado contra su intimidad, sino en general a toda una ciudadanía. El Mundo aporta un listado de cintas grabadas entre los años 83 y 90 que, según el rotativo, se almacenan en los archivos del CSIC y se clasifican numéricamente. El inventario detalla el motivo de la operación, la frecuencia en que fue captada la escucha y el asunto que trata. También indica si se ha hecho copia del máster y a quién ha sido entregada. Los titulares del periódico provocan la respuesta inmediata del CSIC. La casa reconoce que durante años ha grabado sin autorización judicial cientos de conversaciones telefónicas de personas no sospechosas de actividad ilegal. Añade que la búsqueda de información sobre comportamientos delictivos en el espacio radioeléctrico utilizado por la telefonía móvil ha alcanzado, por azar, a otras personas conocidas, pero que nunca se ha hecho uso de estas comunicaciones. Al diputado socialista Múgica Herzog le ha sorprendido un azar que le ha favorecido con la grabación de 3 conversaciones en días consecutivos. Parece que el azar es un motivo que lo explica y lo cura todo. Creo que el Partido Socialista, a los niveles que sean, a niveles del propio partido, de su ejecutiva, de su grupo parlamentario, debe actuar con urgencia y para recuperar todas las situaciones, para recuperar toda esta enorme dignidad de mi partido y toda la esperanza que en este partido tienen millones y millones de españoles. El sistema de escuchas del CSIC ha penetrado en las entrañas de la administración y ha grabado en los despachos ministeriales. El CSIC registró una comunicación telefónica del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Barrionuevo, con Ana Tutor, delegada del Gobierno en Madrid. Barrionuevo ha podido leer estos días en la prensa fragmentos de la conversación mantenida el 25 de septiembre de 1990. Quisiera decir que en la cadena de disparates que se han producido,
diciéndolo de una forma suave, se puede decir también en la cadena de infamias. Sería más fuerte, pero también descriptivo de la situación, que pueden ser la decisión sobre las personas a espiar, la grabación luego de sus conversaciones, el archivo, la sustracción, la venta y luego la difusión, la publicación. Todos esos eslabones de esa cadena de infamias, todos son muy graves y ninguno puede ser disculpado. Y observo con alguna preocupación que se trata de disculpar el último eslabón de la cadena, el de la publicación. En el amplio abanico de escuchas se incluyen las de alto vuelo, pero también otras más frívolas. En los archivos se han almacenado conversaciones del presidente Suárez y de Gutiérrez Mellado con los jefes de los servicios de información militares, pero también las de algún varón con su amante masculino, la de otro interlocutor con el ligue Maribel o la de Ramón Mendoza con Natia Bascal, cuyo romance interesaba a las revistas del corazón. Los empresarios y periodistas son grupos bien representados en el listado de escuchas. Es una absoluta violación de mis derechos constitucionales que durante tanto tiempo, un periodo de tantos años, se hayan estado grabando conversaciones. A mí me han grabado como presidente de los empresarios madrileños, como presidente del Partido Liberal, y por la fecha que existe, que consta en una cinta, me han grabado también en mi propia casa de verano. Yo creo que estos hechos vienen de antaño. Yo ya durante los gobiernos de la UCD padecí espionaje por parte de los servicios militares de información, incluso falsificaron cartas y cheques a mi nombre acusándome de ser del KGB. Creo que son delitos gravísimos y que van contra la libertad individual, los derechos constitucionales de las personas, y estamos estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales. El diario ABC incorpora la teoría de la conspiración a este relato de espías e intriga. El rotativo señala el miércoles y con despliegue de portada a Mario Conde como el estratega que ha planificado la filtración de los documentos del CSIC. Mario Conde golpea y responde así a los múltiples agravios que atribuye al gobierno, entre ellos la intervención del Banesto. El más genuino representante de la cultura del pelotazo, del éxito rápido, ha pasado prisión preventiva durante mes y medio y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza por sus responsabilidades en el caso Banesto. A la teoría de la trama Conde se incorporan 24 horas después El País y Diario 16. La primera de El País avala su tesis con las fotos captadas a la salida de un chalet del exbanquero y del coronel Juan Perote Pellón, es agente del CSIC apartado del servicio en 1991 y para muchas fuentes principal sospechoso de la filtración de documentos a la prensa. El encuentro secreto se celebró en esta casa el martes, el mismo día en que el escándalo de las escuchas disparó su tono al publicarse que el espionaje había alcanzado a la Zarzuela. El exagente Perote Pellón, alias Alberto K., figura en el listado del CSIC como depositario de algunas de las cintas que contienen las escuchas. Ha reconocido públicamente su relación con Mario Conde y ha aceptado avalar las tesis de su amigo sobre el informe Crillón ante el Supremo. El denominado Informe Crillón reúne en 20 tomos documentación pormenorizada sobre la vida empresarial de Conde desde que iniciara andadura como abogado de la Sociedad Antibióticos. La estrategia de Conde ante el Supremo es que dicho dossier fue encargado por el vicepresidente Serra a la agencia Kroll y pagado con fondos reservados del CSIC. Pretende demostrar que dicho informe fue elaborado de forma ilegal y sirvió de base para la intervención del Banesto. La prensa del día también señala a otra víctima del supuesto complot ideado por Conde, el director del CSIC, teniente general Alonso Manglano. El exbanquero habría intentado que el general declarara ante el Supremo en favor de su tesis. En su comparecencia ante el tribunal, el pasado 1 de junio, el general Manglano se desmarcó de Conde, desmintió el pago del informe Crillón con fondos reservados del CSIC. El teniente general Alonso Manglano se ha atenido a las consecuencias, pero a las derivadas de las irregularidades detectadas en el CSIC.
El mismo lunes presentó su dimisión como responsable de los servicios de inteligencia, cargo en el que ha permanecido durante los últimos 14 años. El Gobierno considera que acepta con verdadero sentimiento esta dimisión del general Emilio Alonso Manglano, porque los servicios que el general ha prestado en toda su carrera militar y en estos últimos años en el CSIC son unos servicios impagables para la democracia de nuestro país. Nombrado por el gobierno de Calvo Sotelo 3 días después de la intentona golpista del 23F, puso su mejor empeño en neutralizar las tramas golpistas, en profesionalizar el CSIC y en proyectar nuestros servicios de inteligencia en pie de igualdad con los de los aliados occidentales. El gobierno y los socialistas, apenas recuperados anímicamente de los resultados electorales, han sufrido esta semana, en forma de escándalo, el golpe de las escuchas. La oposición se ha empleado a fondo en la petición de responsabilidades políticas. Los aliados del gobierno, más pacientes, conceden al Ejecutivo un compás de espera, pero piden solución de la crisis del CSIC a cambio de apoyo. Este caso no requiere solo la comparecencia de unos ministros en la Comisión de Secretos ante los diputados que entendemos de secretos oficiales, sino que el país necesita una explicación de estos hechos. Y sobre todo, y como le decía anteriormente, el convencimiento de que a través de actuaciones del Gobierno, situaciones como esta no puedan volver a repetirse. Las filas socialistas también se han pronunciado y las diferencias son de leve matiz entre guerristas y renovadores. Unos y otros ponen el acento en la cuestión de la responsabilidad política. Alguien debe responder con su cargo. Los más espontáneos, como Rodríguez Ibarra, apuntan la dimisión del vicepresidente Serra. Otros varones del partido más discretos no señalan a nadie, pero exigen responsabilidades. Yo creo que hay que adoptar medidas. La primera medida es que el Gobierno tiene que explicar públicamente lo que está pasando, lo que ha pasado en el interior del CSIC y al mismo tiempo explicar claramente a los ciudadanos que estamos ante una conjura contra el Estado. Y al mismo tiempo, lógicamente, asumiendo las responsabilidades políticas como consecuencia de ese boquete o esa traición y esa filtración que ha ocurrido dentro de los servicios de inteligencia españoles. Las expectativas políticas abiertas durante la semana se concentraron en el Congreso de los Diputados el miércoles. Se celebraba pleno y se reunía la Comisión de Secretos Oficiales. Comparecían a puerta cerrada el vicepresidente Serra y el ministro de Defensa García Vargas para dar explicaciones sobre las escuchas del CSIC. La reunión se prolongó durante 4 horas. Cientos de periodistas concentrados en los pasillos o en las inmediaciones vieron compensada su espera a primeras horas de la noche en forma de rueda de prensa. Comparecieron Serra y García Vargas, pero solo tomó la palabra el vicepresidente. El Gobierno quiere, en el día de hoy, afirmar con todo énfasis que nunca ha ordenado que se realizaran las escuchas que han sido objeto de conocimiento en la prensa esta semana. Nunca ha utilizado, en ningún caso, estas conversaciones grabadas que han sido objeto de difusión en la prensa. Hemos explicado a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales hipótesis de trabajo de quien lleva la investigación sobre todo lo ocurrido en relación a responsabilidades y autorías en conductas que pueden ser delictivas. Las explicaciones dadas a la comisión no satisfacieron a los representantes del Partido Popular e Izquierda Unida, que valoraron la información recibida como escasa, patética y vergonzante. Las explicaciones que nos han dado, a mí me han dado una impresión patética, en el caso de que las crea, puesto que no se nos han presentado pruebas sino explicaciones. Y creo que en ningún caso se puede entender que no estamos ante un asunto de gravísimas responsabilidades políticas. En el caso de que se crean las explicaciones, repito, todavía mucho más si no se creen,
y que mi grupo parlamentario considera imprescindible la comparecencia del presidente del Gobierno en pleno para explicar esta cuestión. El vicepresidente Serra, cuya dimisión planeó como rumor intenso durante la jornada, será el que dé explicaciones al Pleno de la Cámara la próxima semana. Todas las voces políticas reclaman la depuración de responsabilidades, algunas la remodelación del Gobierno. El coordinador de Izquierda Unida pide la comparecencia de Felipe González y que después se vaya. Del señor González yo no espero nada, solamente tengo una vaga esperanza de que un día recobre la lucidez política y por el bien de su país se vaya. Creo que es lo mejor que podíamos recomendarle. Un billete hacia cualquier lugar de España y que se tome un merecido descanso. La alta temperatura política nos remite. El Partido Popular amaga con una moción de censura. Felipe González ha cedido la respuesta parlamentaria y pública al vicepresidente Serra. La crisis sigue abierta. Mientras se fragua el debate político, los órganos del Estado promueven actuaciones en defensa del Estado de Derecho. La investigación resolverá las claves del espionaje, pero investigar, igual que espiar, exige tiempo. La Administración de Justicia, además, requiere pruebas. Sí, buenas tardes. Le llamaba por lo del coche que le pedí, que en vez de rojo, si fuera posible, cambiarlo a azul. Ah, eres Luis, ¿no? Sí. Hola, Luis. Oye, tenemos reunión mañana con Arturo.